Hola amigos, bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad te voy a estar enseñando a tejer una puntada muy hermosa, súper fácil de hacer y que puedes aplicar para diferentes proyectos de crochet. Voy a estar utilizando esta lana que es 100% acrílica. Ustedes pueden utilizar cualquier lana que tengan a su alcance con este gancho de 5.0 milímetros. Antes de continuar con el paso a paso, me encantaría invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita que está al costado y también le des like al video. De esa manera me vas a apoyar muchísimo. Muy bien amigos y amigas, para comenzar necesitamos una cadenita base que sea múltiplo de 2 más 1. Eso quiere decir que vas a tejer de 2 en 2 hasta que tenga la altura de cadenita que tú necesites. En mi caso solo hice 16 porque es solo una muestra, ¿ok? Entonces 16 más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a regresar a la cadenita que está antes y vamos a tejer allí un punto bajo. Y vamos a tejer un punto bajo en cada espacio de nuestra cadenita base. Tejemos el último punto y así es como se ve la primera vuelta. Para la vuelta 2 vamos a levantar una cadenita al aire, vamos a girar y lo que vamos a hacer es lo siguiente. El primer punto vamos a agarrar la hebra de atrás de nuestro punto bajo y el segundo punto vamos a agarrar la hebra de adelante del punto bajo. El punto que sigue vamos a agarrar la hebra de atrás y el punto que sigue vamos a agarrar la hebra de adelante. El siguiente, el punto, la hebra de atrás y el que sigue, la hebra de adelante. La hebra de atrás, la hebra de adelante. Y esta será la repetición que vamos a tener por toda la vuelta. Para realizar el último punto me corresponde reagarrar la hebra de adelante y cerramos. Ahora para continuar hacemos una cadena al aire, giramos y el primer punto vamos a agarrar la hebra de atrás. El punto que sigue, la hebra de adelante. El punto que sigue, la hebra de atrás. El punto que sigue, la hebra de adelante. Y así vamos a repetir toda la vuelta. Y esto será la secuencia que ustedes van a repetir hasta que tengan el tamaño que ustedes quieren. Entonces yo voy a avanzar un poquito y les muestro cómo se ve el proyecto más grande. Muy bien amigos y amigos, observen todas las vueltas que realicé. Miren, hice todas estas vueltas porque de aquí voy a sacar una diadema y quiero que vean cómo se ve de hermosa la puntada. Miren qué relieve tan bonito, es bastante tupidito la verdad. Entonces una vez que ya, por lo menos en mi caso que hice aproximadamente 55 centímetros de largo, porque es una diadema para la talla de adultos. En todo caso, si tú también quieres hacer una diadema, te voy a dejar por aquí las medidas de todas las tallas para que hagas la diadema en todas las tallas, desde 0 a 3 hasta la talla de adultos, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos ahora es una aguja lanera y voy a dejar una hebra más o menos larga, ¿ok? Cortamos aquí, jalamos de esta manera para asegurar. Entonces ahora sí vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Muy bien amigos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar así de esta manera estas dos puntas y vamos a juntarlo de esta manera, ¿ok? Repito,
doblan así hacia ustedes, ¿no? Lo ponen de frente a ustedes y van a meter así, ¿ok? Debe quedar así, de esta manera. Entonces lo que van a hacer es que van a empezar a coser con la aguja lanera las 4 partes juntas, ¿ok? Entonces van a coser que quede bien, bien, bien aseguradito. Entonces, una vez que ya cosimos, vamos aquí a asegurar bien. Aquí yo voy a anudar esta hebra que me quedó, nada más como para asegurar bien, ¿ok? Y ya está, amigos. Una vez que cosimos bien, entonces ya queda nuestra diadema. Fíjense, súper linda. Entonces volteamos esto para que quede del lado derecho y ya está. Tenemos nuestra diadema lista con esta puntada súper sencilla, súper básica, con puntos bajos. La verdad es que está súper bonita. Me encanta, amigos, y creo que le sacan provecho a esta puntada, ¿no? De una muestra sacamos aquí una diadema que sin duda la voy a usar porque está preciosa. Entonces, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios y recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Chao.